Buenos días, estudiantes de 10º año de educación básica. Vamos a dar inicio a la semana 16 de la asignatura Ciencias Sociales. Recordemos la fecha, martes 15 de septiembre del 2020. Bien, le vamos a dar el espacio a los siguientes estudiantes. Prestar mucha atención a su participación, por favor. Profesor y compañeros presentes. Soy el estudiante Ronald Zamora San Lucas de la Escuela Semillero del Saber de 10º año de educación básica. Estoy en la asignatura de estudios sociales y hoy he venido a hablarles sobre el tema el rol de Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, fundación de la ONU. Los subtemas a tratar. Primer subtema, la Guerra Mundial en Latinoamérica. Segundo subtema, impacto de la Guerra Mundial en Latinoamérica. Vamos a hablar un poco sobre el rol de Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas intentaron volver a su labor en 1945 con una sola prioridad: mantener la paz con un solo objetivo. Ese objetivo era evitar los conflictos y poner de acuerdo las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no solo condiciones propicias para que ésta anide, sino para que se mantenga. La seguridad internacional es el máximo responsable de la paz y la seguridad internacional. La Asamblea General y los secretarios generales están asociados con las demás oficinas de la Organización de la ONU, que es Organización de las Naciones Unidas, que también formaron un papel importante en esta tarea. Vamos a hablar sobre el primer subtema. El primer subtema trata sobre la Guerra Mundial en Latinoamérica. La Guerra Mundial en Latinoamérica podemos observar o hablar sobre el historiador alemán Stefan Rinket, también conocido como latinoamericano. Este fue un historiador alemán en la Universidad Libre de Berlín. También era uno de los expertos en la materia, que le dijo a Deutsche-Welle que al inicio los gobiernos intentaron permanecer en la Confederación, ya que los países mostraron su estatus de neutralidad, que esto significa que los países también quieren salir de las noticias del viejo mundo. Con todo esto podemos ver que hay una razón clara. La razón clara en la economía del subcontinente es que están fuertemente ligados a Europa. Podemos ver que la imagen están los soldados. Podemos ver la imagen que está en blanco y negro, que es porque esta imagen fue hecha en 1945, ya que los soldados salieron a la Segunda Guerra Mundial. Continuemos con el siguiente subtema. Como último subtema tenemos el impacto de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica. El impacto de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica, o también conocido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica, quiere decir que esto sucedió cuando fue el destrozo del mercado tradicional de la fundación de la ONU. Esto sucedió cuando los soldados estadounidenses decidieron ir a la guerra, como podemos ver en la imagen. Decidieron ir a la guerra en el año 1945, que sucedió en Estados Unidos. Podemos decir que sucedió en diferentes partes de Estados Unidos. Sucedió en Berlín, en Normandía, Norteamérica, Latinoamérica. Todos esos fueron los países donde sucedieron las guerras. Como podemos ver, cuando sucedió esta guerra, los demás países y Estados Unidos perdió su conflicto o enlace con los demás países, perdieron sus lapsos de confianza. Gracias por su atención y su tiempo prestado.
Buenas tardes, soy el estudiante Erwin David Pilindao de la Escuela de Educación General Básica Semillero del Saber. El tema que vamos a hablar será el rol de Latinoamericana en la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la ONU. El subtema que les voy a hablar será la ONU y Latinoamericana. La ONU, conocida como la Organización de las Naciones Unidas o simplemente las Naciones Unidas, es la mayor organización internacional existente. Se creó para mantener la paz y seguridad internacional, fomentar relaciones de amistad entre naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de año en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 51 países, pocos meses antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En la Carta de las Naciones se menciona el motivo y las causas de las dos guerras mundiales. Los principales objetivos de la ONU son garantizar el cumplimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos. Historia de la ONU. La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones fundada en 1919 y que dicha organización había fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional. El término Naciones Unidas se pronunció por primera vez en plena Segunda Guerra Mundial por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanza que esta nueva organización sirviera para prevenir nuevas guerras, ya que esta organización fue creada con el fin de evitar dos guerras mundiales latinoamericana, también conocida como América Latina, es un concepto étnico-geográfico aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano. Tras la independencia, las corrientes migratorias de los siglos XIX y XX aportaron millones de inmigrantes españoles, portugueses e italianos que se sumaron más elementos al carácter latino. La idea de América Latina apareció en el siglo XIX y propuso que la región debe definirse a partir de categorías europeas, en particular lo latino. Desde 1492 hasta el presente, la presencia latina en el continente ha ido cambiando geográficamente y continuó cambiando de modo de tal que territorios que hace unos siglos pertenecían a América Latina hoy ya no pertenecen y viceversa. Gracias por su atención. Esta ha sido mi participación con el tema La ONU y Latinoamérica. Muchas gracias. Esto fue la participación de sus compañeros. En este momento les voy a proyectar en qué consiste su calificación de la sesión virtual. El primer punto pues nos indica
copiar la diapositiva correspondiente a la semana 16. Lo puede realizar en una hoja de cuadro o de línea, como usted crea conveniente. En el sistema Educay, usted va a encontrar un casillero donde estará adjunto la diapositiva que usted tiene que transcribir. Nota: las actividades de la sesión virtual tendrán 3 días de plazo para subir al sistema Educay. Bien, en este momento pues también les voy a proyectar en qué consiste la tarea correspondiente a la semana. En el punto número 1 nos indica investigar acerca del impacto de la Segunda Guerra Mundial. Realice un resumen de 10 líneas de su tema de investigación. Indicaciones generales: estudiantes, la tarea la realicen en una hoja de cuadro, suba una fotografía a la plataforma, tendrá 7 días hábiles para subir al sistema la tarea. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.